Acá lo tengo. ¿Se ve ahí? Voy a abrir el chat por acá por el costado. Sí, se ve perfecto, Sí se Pablo. ve. Genial. Bueno, veamos qué hicimos ayer. Ayer introdujimos a la ecuación las funciones, ¿sí? Las funciones que nos permitían hacer. Nos permitían modularizar nuestro código, ¿sí? Dividir un problema grande en pequeñas partes para dedicarles una tarea en específico y reducir nuestro código, ¿sí? Hacerlo más modular, más general, mucho más entendible. ¿Y qué ejemplo habíamos hecho? Habíamos hecho el ejemplo de rellenar notas de un alumno. Teníamos un listado de calificaciones de un alumno. Fíjense que utilizamos un arreglo de tipo double. ¿Por qué? Porque pueden haber notas que sean con decimal. Y lo que hacíamos era ir recorrer ese arreglito, ¿sí? Cada una de las posiciones, y llenándolas con notas. Para llenar esas notas habíamos creado una función. Recuerden que las funciones, antes de utilizarlas y crearlas, lo más importante es crearles un prototipo. ¿Alguien me puede decir para qué me servían los prototipos de las funciones? Para poder poner la función más abajo, porque si vos no haces el prototipo, al poner la función ahí en el código, te va a decir como que no existe. Pero al saber que tiene un prototipo, sabe que existe y va a buscar dónde está esa función. Exactamente. Lo que hace el prototipo es avisarle a mi algoritmo que existe una función que devuelve cierto tipo de dato que tiene cierta cantidad de parámetros, en este caso no tiene parámetros, y le hace saber al algoritmo que existe esa función y que la va a poder utilizar. En caso de que yo no cree el prototipo, no la va a reconocer, ¿sí? Ahí les paso por chat, veo que me están pidiendo el código, lo voy a pasar por chat. Em, Ahí está, fíjense que ahí lo pasé por chat. Sí, Ignacio, veo que tenés la mano levantada. Profe, una pregunta, ¿a qué se refiere con devolver datos? No me queda claro esa parte. Bueno, fíjense, hagamos el ejemplo de vamos a abrir un archivito nuevo, vamos a hacer un ejemplito súper sencillo. Vamos a copiar las primeras líneas de código para no tener que escribirlas de vuelta. Profe, sería lo que devuelve el valor del almacenamiento, el dato del almacenamiento, ¿no? Exactamente, mi función lo que hace es recibir cierta cantidad de ingredientes y devolverme la receta lista, ¿sí? Entonces, ese tipo de dato que me puede llegar a devolver puede ser un entero, un carácter, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer el ejemplito sencillo con una función que suma dos números, ¿sí? La función lo que va a hacer es tomar dos números, pedirle al usuario dos números y devolverme el resultado. Ahora, ese valor que me va a devolver, ese resultado, ¿de qué tipo vendría a ser? En mi función sumar. Entero. En números int, Exactamente, número int. ¿No estoy compartiendo pantalla o sí? Sí, profe, sí no se sé si ve. escribió algo, Sí, profe, profe. no veo nada hasta ahora. Sí, Estoy en profe, la yo no. pantallita del dev C++. ¿Se ve el dev C++? Sí, profe, se ¿Sí? ve. Sí, se ve. Pensé que estaba Se escribiendo ve. algo. No, no, no estaba escribiendo. Le estaba preguntando primero, en el ejemplo de una función que suma los números, ¿qué tipo de valor me retorna, me devuelve? Bueno, el tipo de valor que me va a devolver es el tipo entero. ¿Sí? Puede ser un double si es que yo trabajo con números decimales y quiero hacer una suma de números decimales. En este caso, una suma de dos números enteros, A y B, me va a devolver un número entero. Entonces, fíjense, acá tenemos el prototipo de la función sumar. Ahora, ¿qué debería hacer? Bueno, debería ser la implementación. ¿Qué es la implementación? Vendría a ser qué es lo que hace mi función. La declaración, la implementación de mi función, la ponemos abajo de la función principal main, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi función? Mi función sumar va a tomar dos números, A y B, va a sumar esos dos números, A más B, y el resultado de estos numeritos es lo que me va a devolver. Entonces, es lo que me interesa a mí poner en el return. Y fíjense qué sencillo, ahí tengo una función que va a recibir dos números y me va a devolver, me va a retornar
un valor. ¿Ese valor de qué tipo va a ser? De tipo entero. Ahora, yo desde el main, voy a poder hacer uso, voy a poder llamar a esta función, pasarle dos números y que me devuelva un valor. Por ejemplo, yo puedo llamar a la función sumar, pasarle el 5 y el 10, y como yo sé que esta función me devuelve un valor de tipo numérico, ¿sí? Entonces, como sé que esta función me devuelve un valor, puedo tomar ese valor y almacenarlo en una variable. Por ejemplo, variable resultado. Y fíjense que así quedaría la llamada a la función sumar. Estoy asignando en mi variable resultado el valor que me devuelve la función sumar, ¿sí? Cuando se ejecuta el código, se va a ejecutar desde la línea 1, línea 5 va a conocer que existe una función llamada sumar, va a entrar a la función principal, se va a parar en la línea 10 y va a decir, bueno, creo una variable creo una variable llamada resultado de tipo entero a la que le voy a asignar sumar. Bueno, pero ¿qué hace sumar? Sumar recibe 5 y 10, se va a ir a la línea 18, va a reemplazar A y B por los valores que le pasé acá anteriormente, va a realizar la operación y me va a devolver ese valor. Ese valor me lo va a traer acá a la función sumar y lo va a asignar al resultado. ¿Se entiende cuál es el proceso que toma el algoritmo cuando llamo a la función? Sí, profe. Profe, ¿se podría usar un Sí, profe, return ahí me para quedó más retornar claro, todo? gracias. Genial. ¿Se podría utilizar un return para retornar todo un bloque de código fuera del main? Ojo que el return, ¿sí? Solo puede devolver un dato, ¿sí? Ese dato podría ser un entero, podría ser un char, podría ser un string, podría ser un booleano, ¿sí? Pero lo que no puede hacer puede retornar un void, es decir, que no retorne nada, que mi función no retorne ningún tipo de valor, pero que por dentro sí haga algún tipo de operación. Pero lo que no puedo hacer es retornar un for, por ejemplo, un bloque de código. No puedo retornar tampoco un if, por ejemplo, ¿sí? Solo retorna valores. Claro, solo devuelve, sí, por decirlo así, operaciones. Me devuelve un dato devuelve. Y ese dato, el tipo de ese dato que retorna lo especifico acá en la función. Entonces, volvamos al ejemplito que teníamos. Perdón, Eh, profe, ¿Sí, Marcelo? ¿pero qué quiere decir? Entonces, si yo lo ejecuto así como está, que aparece 15, 5 más 10. Exactamente, exactamente. Hace 10 más 5 y asigna ese 15 a mi variable resultado. Si yo Profe, ahora otra duda. imprimo, Ah, ¿sí? sí, eso le iba a preguntar. Si usted imprime primero la variable que está ahí, puede imprimir los dos resultados, por así decirlo, 5 y 10 y después 15. Un segundo, a ver. A más B, ahí está. ¿Cómo, perdón? Si yo acá hago, Si imprime, cuando imprima ahí, imprimo resultado. va a aparecer ¿Sí? los números 5 y 10, ¿no es cierto? No, si yo imprimo acá, va a imprimir resultado, la variable resultado. ¿Qué va a tener la variable resultado? Bueno, la variable resultado va a tener lo que devuelva la función sumar. ¿Y qué me devuelve la función sumar? Me devuelve la suma de dos números. Claro. Ah, Me bien, va a devolver 15. Ese valor es el que le va a guardar el resultado y es el valor que me va a imprimir en la línea 12. Fíjense, si yo ejecuto, fíjense que me devolvió 15. Un bien, ya archivo de esto. entendí. No se pueden mostrar dos números distintos con una misma variable, ¿no es cierto? Mostrar dos, es que no, claro, lo que estamos haciendo acá es asignarle el resultado de esta suma a la variable resultado. Es como si yo hiciera lo siguiente, 5 más 10. 5 más Claro, sí. 10. ¿Qué va a pasar cuando yo ejecute esto y muestre por pantalla el resultado? No me va a mostrar 5 más 10 o 5 y 10. Me va a mostrar el resultado de esa operación. Me va a Profe, mostrar 15. ¿hay ¿Sí, una forma Elías? de ingresarle datos a la función? O sea, por ejemplo, no sé, un sein en la función que te ingrese el valor de A y B, ¿o no? En vez de asignárselos Eh, al resultado. bueno, podemos hacer eso. Fíjense. Podemos, resultado, sumar. Vos decís que nosotros no le pasemos los datos y que sumar sea la encargada de pedirle al usuario esos dos numeritos.
Podemos hacer eso tranquilamente. Podemos, fíjense, ¿qué es lo que estaría haciendo ahora? Como mi función no va a necesitar ningún tipo de ingrediente, que yo le pase ningún tipo de variable ni de dato, ¿por qué? Porque va a ser ella por dentro la que va a pedir los datos. Fíjense que le quito los parámetros. Le digo, che, no te voy a pasar nada, vos te vas a encargar de pedirle al usuario los datos y, bueno, devolverme un resultado. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería crear dos variables, A y B. Fíjense que ahora estoy creando estas variables locales, ¿sí? Que solo existen dentro de mi función. Ya no se las pido más al usuario, perdón, a la función. Ya no voy a recibir nada acá a la función. Entonces, tenemos esas dos variables y dijeron que, ¿por qué no le pedimos al usuario? Bueno, que se encargue la función de pedirle al usuario dos datos y que los guarde en A y B. Una vez que el usuario ingrese esos datos, podemos incluso imprimir un mensajito, perdón, me equivoqué con los simbolitos, podemos escribirle un mensaje para que se vea mejor, ingrese dos números, y finalmente, ¿qué hacemos? Retornamos la suma de A más B. Y fíjense, yo voy a llamar desde el main, estoy llamando a la función sumar, y lo que devuelve esa función se lo voy a asignar al resultado. Fíjense que ya no le estamos pasando dos números, ¿sí? Sino que ahora es la función la que por dentro le va a pedir al usuario dos números, va a tomar esos dos números, los va a sumar y me va a devolver el resultado. Ahora, ¿qué hice? Derivé la tarea de pedirle al usuario dos números a la función sumar. Entonces esta función sumar se va a encargar de pedir dos números y sumarlos. ¿Sí? Profe, y una Antes consulta. simplemente, sí, ¿Puedo antes crear, o sea, simplemente lo sumaba. ¿Cómo valías? puedo crear funciones dentro de un bloque de código? Por ejemplo, no sé, en un switch, en el caso de hacer una calculadora, por ejemplo, crear una función de Sí. suma, una función de multiplicación, una función de división y así sucesivamente. Claro, lo que deberías hacer en realidad es crearlas por fuera a las funciones, ¿sí? Declarar qué es lo que hacen las funciones y dentro del switch llamarlas, ¿sí? Es decir, Ah, bueno. vos tendrías tu switch acá, tu switch con cada uno de los casos. em, Exactamente, lo de desarrollar de forma modular las cosas. Ahora fíjense que estoy derivando las tareas de pedir números y sumarlos a la función. Ahora, esto depende mucho de ustedes. Por ahí a ustedes solo les interesa que su función se dedique específicamente a sumar datos, no a pedir al usuario, sino que reciba dos números y los sume y me devuelve el resultado. Eso va a depender de ustedes, de qué prefieren, si que la función haga más cosas, si hace más cosas, especificarlo, porque fíjense que esta función se llama sumar, pero no solo suma, sino que pide datos. Entonces podría llamarse pedir datos, datos Profe, y sumar, ¿no? Por ejemplo. ¿qué cosa? Sí, Azul, ¿tenés la mano levantada? Sí, o sea que, profe, por lo que dijo recién, para modularizar podríamos pensar en qué tipo, en qué datos queremos extraer y en base a eso creamos nuestras funciones, ya que cada función siempre nos va a devolver un tipo de dato en particular, no más de dos datos, por así decirlo, no sé, poniendo un Exactamente. ejemplo de matrices. Nos Eh, devuelve la cantidad de alumnos o la cantidad de calificaciones, no los dos. Exactamente, tal cual. Podríamos, en el ejemplo de matrices, que ahora lo vamos a ver enseguida, perdón, de arreglos de los estudiantes, enseguida vamos a hacer una función que se encargue específicamente de sacar el promedio. Entonces voy a tener dividido todo mi algoritmo en pequeñas funciones que se encargan de cosas en específico. Es empezar a derivar tareas, ¿sí? Para no tener todo nuestro código en el main, en la función principal, ¿sí? ¿Por qué? Pues no va a ser muy escalable, va a ser poco legible seguramente, muy poco flexible. Entonces, al ir derivando las tareas a pequeñas funciones, nos va a hacer el código mucho mejor. Tal cual, las funciones las podemos utilizar en tareas que repitamos mucho, ¿sí? Fíjense ahí que están escribiendo por la pantalla, chicos. Ahí está. Em, bueno, veamos, ¿en qué estábamos? Estábamos en el ejemplito del switch. ¿Podría utilizar yo funciones para una calculadora? Sí, tranquilamente yo podría tener mi función sumar, que recibe dos números,
Uy, perdón, sería entero A. Recuerden que estas variables, ¿sí? Se pueden nombrar como yo quiera. Es una forma de reconocerlas, de decirle al programa que, mira, vas a recibir dos números y les va a poner la etiqueta A y B. ¿Para qué? Para yo después poder identificarlas dentro de este bloque de código que es mi función. Pero este nombrecito puede ser cualquiera. Puede ser incluso el mismo, puede tener el mismo nombre que las variables arriba. No tienen nada que ver porque recuerden que estas viven dentro de este bloque de código. Vamos a dejarlo como A y B. Y vamos a tener la función resta, in A, in B, el que me retorne A menos B. Y bueno, con las otras las vamos a dejar ahí para que hagan. Entonces, ya tenemos las funciones, las implementaciones, ¿sí? Es decir, el que hace la función, implementar. Me faltaría declarar, volver a arreglar el prototipo, porque fíjense que si en la implementación le estoy diciendo que voy a recibir dos datos, bueno, asegurarme de especificarle eso en el prototipo. Y lo mismo con la resta. Perfecto. Ya tenemos entonces los prototipos de las funciones sumar y restar. Están sus implementaciones, el que hacen. Me faltaría simplemente usarlas. Entonces, imagínense que tenemos, volvamos al ejemplo de la calculadora, tenemos una variable llamada opción. Le pedimos al usuario que ingrese qué opción quiere. Va a tener la opción 1 y opción 2, sumar o restar. Podemos escribirle un mensaje, 1, sumar, 2, restar. Le vamos a pedir que elija una opción y después le vamos a pedir los números que le vamos a estar pasando a las funciones. Ingrese Se podría usar un 2. switch, ¿no? También para elegir la función, para, Claro, para es lo sumar que o vamos a restar. hacer. Exactamente, es lo que vamos a hacer. Entonces, le pedimos los dos números. Vamos a tener que crear esas variables para almacenar ese número que me pasa el usuario. Le podemos llamar A y B, o le podemos llamar número 1 y número 2. De tipo entero, puede ser cualquier tipo. Y pedimos número 1 y pedimos número 2. Listo, ya tenemos los números y la opción elegida. Ahora deberíamos aplicar ese switch. Ese switch va a estar utilizando el valorcito que ingresa el usuario, que sería opción. Y dijimos que en el caso de que sea 1, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Íbamos a llamar a la función sumar. Sumar, ¿qué me pide? ¿Qué me dice acá? Sumar me dice que devuelve un dato de tipo entero y que recibe dos numeritos. Bueno, vamos a pasarle esos dos numeritos ingresados por el usuario. Número 1 y número 2. Perfecto. Aquí está la llamada a la función. Pero esta función me devuelve un numerito. ¿Qué debería hacer yo con ese número que me devuelve esta función sumar? Pues si yo ejecuto el código, va a entrar la función, va a hacer la suma, pero no va a hacer nada. Use out. Un Mostrarlo en cout, pantalla. perfecto. Exactamente, vamos a hacer un cout. Y fíjense que yo puedo poner el cout, puedo llamar una función dentro de un cout. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque sé que la función me devuelve un número. Entonces, si esto me devuelve un número, vendría a ser lo mismo que si imprimiese número 1, por ejemplo, una variable que tiene un número. Viene a ser lo mismo. Como devuelve un número, puedo imprimirlo directamente. O, si no, otra opción sería crear una variable resultado y asignarle lo que me devuelve la función suma para luego imprimir el resultado, ¿no? Es innecesario crear esta variable. ¿Por qué? Porque ya sé que esta función me devuelve un número. Entonces puedo ponerlo directamente en el cout. Lo mismo vendría a ser para la resta. Acá me faltaría poner el break para que no se pase al siguiente caso. Epa, lo escribí mal. Break, break, epa.
Ya está, caso 2. Em, claro, número 1 y número 2 no es que pisan, sino que recordá que este A y B es una forma de identificarlos dentro de la función. Es decir, nuestra función sumar va a decir, yo voy a recibir dos cosas. Un entero al cual voy a llamar A, al cual voy a llamar A, y un entero al cual voy a llamar B. Vos podés pasarme cualquier variable. A mí no me interesa el nombre de la variable, sino que me interesa el valor que me pases. ¿Sí? Ese valor que vos me pases yo lo voy a renombrar por A y por B. ¿Para qué? Para poder identificarlo en mi bloque de código. Sí, está mal. Hoy estoy mal con los corchetes angulares. Bueno, lo mismo podemos hacer para la resta. Profe, Caso 2. Sí, Rubén. buenas tardes, profesor. Sí, ¿Cómo o va? sea que en el prototipo, bien, en el prototipo estaríamos hablando de que simplemente podemos asignarlo con una letra. Va a entender que eso es un valor que se va a producir más adelante, pero lo podemos hacer Exactamente. Y va a así. recibir tal cual, tal cual. Esto puede llamarse como yo quiera. Puede llamarse valor Gracias. 1 y valor 2. A la función no le interesa cómo se llame la variable que vos le pasás. Es decir, acá cuando yo llame esa función no le interesa el nombre de esta variable, sino que lo que le interesa es el tipo de dato, el valor que viene dentro. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Genial. Bueno, y el break me faltaría acá, punto y coma. Y podríamos agregar un caso por default que diga, no sé, un mensaje que diga opción incorrecta. Incorrecto. Profe, le consulto. ¿Sí, Brian? Buenas tardes. ¿En qué caso de las ¿Qué funciones tal? se usa el void? Eh, ustedes donde más lo van a ver es cuando quieren imprimir datos, por ejemplo. Cuando quieran mostrar un menú, se me ocurre que esta función de calculadora tenga, em, tenga un menú antes de iniciar. Un menú no, un mensaje de bienvenida, por ejemplo. Bueno, podría crear una función de tipo void. No necesariamente tiene que devolver nada, por eso lo ponemos void. Se puede llamar imprimir, imprimir menú o imprimir saludo. No va a recibir ningún tipo de dato, no necesito recibir nada porque lo único que va a hacer es imprimir por mensaje, imprimir por pantalla mensajitos. Por ejemplo, hola a todos. Esta es mi calculadora, por ejemplo. Entonces, esta función, cuando yo la llame, la única tarea que va a tener va a ser la de imprimir por mensaje un saludo. Otro caso de uso que puede tener el void es para cuando queremos, por ejemplo, inicializar un arreglo, ¿sí? La tarea de inicializar un arreglo, ¿qué es lo que hacía? Lo único que hacía era recorrer cada una de las posiciones de un arreglo y asignarles el valor 0. Entonces, si yo quiero hacer eso, debería crear una función, no va a devolver nada, lo único que va a hacer es inicializar arreglo. Va a recibir un arreglo, ¿sí? Fíjense que a la hora de especificar, de decirle a la función que va a recibir un arreglo, es importante el tipo e indicarle con corchetitos que lo que va a estar recibiendo es un arreglo. Entonces, lo único que haría adentro sería recorrer ese arreglo con un for, y por cada una de las posiciones, lo que voy haciendo es asignarle un 0. Y fíjense que en este caso, como lo único que hace es eso, no necesariamente necesita devolver un valor a esta función. ¿Sí? También se puede pasar una matriz, ¿sí? Recuerden que las matrices y los arreglos siguen siendo variables, ¿sí? Entonces, a la hora de trabajar con funciones, puedo seguir pasando y recibiendo arreglos y matrices. Profe, disculpe, no entendí. ¿Ahí devolvería todos los datos que hay en el arreglo completo? No, no, acá la función no devuelve nada. Lo único que hace es inicializar el arreglo, es decir, recorre cada uno de sus posiciones con un for y les va asignando a cada una de las posiciones de ese arreglo
arreglo en posición I, por ejemplo, igual a 0. Lo único que va haciendo es eso, es ir asignando a cada una de las posiciones el valor 0. Fíjense que acá no necesariamente yo necesito devolver nada, porque lo único que va a hacer es eso. O por ejemplo, otro caso, pero sin arreglos. Imagínense que yo tengo un programa que tiene, por ejemplo, estas variables. Miren estas variables, yo no las inicialicé nunca. En ningún momento les di un valor, ¿sí? Yo podría crear una función que su función sea inicializar variables. Inicializar variables. Va a recibir esas variables, ¿sí? Que yo tengo definidas. En este caso, ¿cuáles son? Opción número 1 y número 2. Las tres son de tipo entero. Bueno, entonces yo sé que voy a recibir tres variables de tipo entero. Las voy a llamar A, B y C. Recuerden que este nombre, ¿sí? Es una etiqueta que no me interesa. Y simplemente lo que va a hacer es inicializarlas en 0. ¿Sí? Profesor, una Ahora, consulta. ¿sí? En el void donde puso que hola a todos, ese que acaba de borrar, que decía de Sí. lo de las calculadoras, no es lo mismo, o sea, no está haciendo la misma función del CAUT, porque el CAUT lo que hace es mostrar en pantalla nada más y eso no es lo Exactamente. mismo. Exactamente. Estoy derivando la tareita de saludar a una función. Por ejemplo, ese ejemplo fue muy tonto, ¿por qué? Porque solo tenía una línea de código. Las funciones suelen utilizarse para eso, para juntar tareas, ¿sí? Y hacerlo mucho más modular. Imaginémonos, Como para ahora dejar sí, tenemos una función. más limpio el código vendría a Claro, ser. exactamente. ¿Por qué? Porque yo puedo ahorrarme. Imagínense que tenemos, hola a todos, tenemos, vamos a copiar, pegar, vamos a saludar. Hola a todos, ¿cómo va? Y opciones, opciones del menú, Dos puntos, y queremos mostrar las opciones del menú en otro cartelcito, que me aparezca todo uno abajo del otro. Entonces, vamos a poner, ¿cómo teníamos? 1, sumar, teníamos 2, restar. Entonces, fíjense que esto me sirve simplemente para limpiar el código. Yo ahora derivé el saludo, la impresión de mi menú, ¿sí? de mi mensaje inicial del programa, lo derivé a una función. Entonces, yo puedo, todo este código que hubiese tenido en mi main, fíjense, esto ya no me lo necesito, todo eso ya lo derivé a una función. Entonces, en el menú, perdón, en el main, acá al principio, lo único que hago es llamar a la función saludar. Y fíjense que me queda el código mucho más limpio. ¿Por qué? Porque acá simplemente estoy llamando a una función que lo que va a hacer es imprimir. En lugar de tener que tener esos mensajes acá arriba, ¿sí? Es una forma de derivar esa tarea a una función. Fíjense cómo se limpia mucho más el código cuando yo hago eso. Derivo esa porción de código a una función. ¿Se entendió más o menos? Perfecto, Está profe. perfecto. ¿Y eso es Genial. Sí, posible profe, se entendió guardártela bien. dentro de C++ para utilizarla en algún futuro? Hay formas de tener un archivito con todas tus funciones, pero no lo vamos a ver acá. Va más allá del alcance del contenido. Pero sí, hay formas en las que yo puedo Perfecto. tener mi propio archivito de SPP, mi propio archivito. Fíjense, así como el include este que es una librería, un archivito con código lleno de funciones. Por ejemplo, una de las funciones que me trae include es el cout, el cin, ¿sí? Lo mismo podría hacer yo, tener mi propia librería con todas mis funciones que he creado. Por ejemplo, funciones de saludar, funciones para calcular ecuaciones complicadas, funciones para recorrer arreglos, por ejemplo. Pero sí, se podría hacer tranquilamente. Gracias. No, por favor. Claro, podríamos hacer todas las funciones del mail, así que- Claro, yo lo que podría tener en el mail incluso son puras llamadas a funciones,
y el main me quedaría súper limpio, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que pasarse, sino hay que ir viendo qué tareas son realmente necesarias derivar a una función. Pero sí, yo podría también derivar a una función lo del sein y el seout, podría derivar a una función el switch, ¿sí? Una función que se llame, no sé, opciones de la calculadora, que solo se encargue de llamar al switch e imprimir el numerito, devolverme el resultado. Bueno, volvamos al ejemplito anterior que estaba más interesante, el de las, aquí está, el de las calificaciones. Vamos a echarle un ojo de vuelta. ¿Qué teníamos? Tenemos el prototipo de una función que me devolvía un valor decimal, se llamaba pedir y validar calificación. Vamos a esa función, a ver qué hacía. Si vamos a esa función que está acá abajo, vemos que tenía internamente una variable local llamada calificación, ¿sí? Y lo que hacía era pedirle al usuario un valor. Y siempre y cuando ese valor no se encuentre entre 0 y 10, me iba a volver a pedir el numerito. Así hasta que me ingrese un número correcto y esté dentro del rango. Una vez que ese número se encuentre dentro del rango, que sea válido ese numerito, me lo devolvía. Lo devolvíamos a la función principal. Entonces, fíjense, ¿qué hacíamos en el main, en la función principal? Bueno, teníamos un arreglito, un listado de notas, íbamos recorriendo ese listado de notas y para cada una de las posiciones, ¿sí? de ese listadito llamábamos esa función, ¿sí? Fíjense, pedir y validar calificación, y esa función me devolvía un numerito válido, ¿no? Una nota válida dentro del rango, y la guardaba en esa posición. No, esto no es un callback, esto es una llamada simple a la función. Un callback es algo distinto, más adelante lo van a ver. Esto es simplemente un llamado a una función. Como yo sé que la función me devuelve un valor decimal, lo puedo almacenar en mi listado de notas decimales, ¿sí? Y seguidamente lo único que hacía era imprimir ese listadito de calificaciones, ¿sí? Fíjense, estoy recorriendo con un for mi listadito de calificaciones y estoy imprimiendo cada una de las notas almacenadas por el usuario. Les paso este código, lo ejecutamos y vemos dónde habíamos quedado. Claro, de esta forma fíjense que me ahorré yo. Fíjense que si vemos al main, veo que no hay ninguna parte en la que le esté pidiendo al usuario un dato. No hay ninguna parte en la que diga sein y guardar ese dato. No estoy viendo ninguna parte eh, en donde haya alguna validación de que esté dentro del rango. Todo eso lo derivamos a la función pedir y validar calificación, ¿sí? Acá está justamente esa tarea de pedir una calificación y que se repita la tarea siempre y cuando no sea correcta el número ingresado. Fíjense cómo derivamos esa tarea y el main me quedó mucho más limpio. Y lo único que hago es llamar esa función que me asegura que me ingrese un número válido y ese número válido lo guardo en mis calificaciones. ¿Sí, Jonathan? ¿Tenés la mano levantada? Sí, profe, básicamente la función es como si fuera un atajo para ahorrarnos todo lo que usted dijo, para ya directamente ya tenerlo eso ya hecho y lo metemos en el código original ahí arriba, ¿no? Claro, no vendría a ser un atajo porque aún así tenemos que programarlo, ¿sí? Claro, sí. Sino que vendría a ser una forma de derivar esa tarea y decirle, bueno, vos te encargás específicamente de esto, entonces yo desde el main me olvido después el tener que codificar esa parte, porque ya la tengo codificada en esa función. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, ahora me dicen desde el colegio, desde cualquier lado, che, la nota máxima es de 15. Bueno, lo único que tendría que hacer es ir a la función pedir y validar calificación y modificar esa parte del rango. Modificaría el rango, ahora la nota máxima es 15, y bueno, el programa seguiría funcionando tranquilamente, ¿sí? No cambiaría nada. Vamos a dejarlo con 10. Se podría derivar lo que son for. Sí, podríamos derivar esa tarea también. Por ejemplo, es mostrar el listado de calificaciones. Podríamos tener directamente una función que lo que haga sea eso, recorrer el listadito e imprimir cada una de las notas. Entonces en el main, lo único que haría sería llamar esa función mostrar calificaciones. ¿Sí? Ahora vamos a hacer algo de eso.
El for ahí es para, a ver, ahí el for para Cora, el for es un bucle, ¿sí? Va a repetir una tarea. ¿Y qué tiene el bucle for? Tiene un contador, ¿sí? Interno, tiene la condición, ¿sí? El bucle se va a repetir siempre y cuando esta condición se cumpla. Si no se cumple, sale del bucle for y la forma en la que incrementa nuestro contador, ¿sí? Entonces, el contador va a empezar en cero, va a ir hasta cantidad de exámenes y va a ir aumentando de uno en uno. Siempre que esta condición se cumpla, va a ir avanzando y va a ir repitiendo la tarea. Fíjense, yo acá dejé comentado dos cosas que podemos hacer. Una, calcular el promedio y esto que dice función fuera de rango. Veamos, vamos a hacer primero lo de calcular el promedio. Quiero crear una función que se encargue de calcular el promedio de ese listadito de calificaciones. Antes de eso, vamos a ejecutar el programa. Así vemos en dónde había quedado. Fíjense, ingreso una calificación, vamos a ingresar una negativa. Error, la calificación debe estar entre 0 y 10, perfecto. Ingreso una calificación, vamos a poner 8, 7, 8. Genial, me imprimió cada una de esas notas, 8, 7, 8. Ahora lo que me interesa sería mostrar el promedio. Vamos a hacer eso. ¿Cómo, cómo debería empezar si quiero crear una función que calcule un promedio? ¿Qué es lo primero que debería hacer a la hora de desarrollar una función? Prototipo por afuera Un del main. prototipo. Genial. ¿Qué debía indicar en el prototipo de la función? Flow. Un entero. No, un Un ¿Qué doble, vendría a doble. ser si va a ese ser flow y ese promedio. entero? Es ¿Qué un vendría a doble. ser ese, El tipo de variable. el tipo de variable que qué? Que va a pedir de retorno, que va a mandar de Que- retorno. Yo claro, que me pondría va a devolver, doble, exactamente. mostrar promedio, profe. Es un promedio, entonces podemos utilizar un doble. ¿Qué nombre le ponemos? Le podemos poner calcular promedio. Calcular promedio. Esta función, para realizar la tarea que tiene que realizar, ¿va a necesitar algo? 3 enteros. ¿Por El qué tres array. enteros? Son las notas. Ah, no, puede ser doble El también. array de calificaciones. Claro, el array. Claro, en lugar de ser tres variables enteras, como sabemos que esos datos están guardados en un arreglito, podemos pedirle eso mismo, un arreglito. Entonces, ¿de qué tipo es nuestro arreglo? Tipo doble. ¿Qué nombre le ponemos? Le podemos poner arreglo, arreglo de notas, le podemos poner calificaciones también, calificaciones. Profe, no se está viendo su pantalla. Sí, sí, se ve. No, ¿se ve o no se ve? Sí, sí, se ve, se ve. Sí, profe, se ve. No se ve el compañero Se ve, Hernán. profe. Genial. Sí, se ve. Entonces, calificaciones, le indicamos un arreglo. ¿Y qué otra cosa necesitaría? ¿Qué otro dato necesitamos cuando nosotros hagamos un promedio? Cantidad de exámenes. Claro, la cantidad de exámenes. Genial. Y nosotros tenemos justo en una variable llamada entero, podemos llamarle ¿No hay cantidad. que ponerla como Bueno, constante ahí, profe? ¿O no importa? Ah, no, porque es solo para... no, acordate que esto es solo una etiqueta, es decirle a la función que va a recibir un valor de tipo entero. ¿Qué El, pasa, el profe, cómo si ahí le sea, ponemos const igual, por ejemplo, como para tenerlo nosotros? ¿Tiene algún no algún va, problema? no va a funcionar esto. No me va a permitir indicarle a la función que va a recibir una variable constante. Acá simplemente se indica qué tipo de dato va a recibir y el nombre de esa variable que va a recibir. El nombre que quiera darle, ¿no? Cantidad, exámenes. Genial. Tenemos el prototipo. Ahora, ¿qué habría que hacer? Ya tenemos el prototipo. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Sumar el total de las calificaciones y dividirla por la cantidad de exámenes. Definir la Sí, función. pero claro, definir el que hace la función. ¿Y eso dónde lo hacíamos? Lo hacíamos abajo del todo, abajo de la función main. A esta función, como ya sabemos que funciona perfectamente, está pedir y validar calificación. Fíjense que lo que hice fue minimizarla para que no nos moleste. Y justamente arriba o abajo, donde ustedes quieran, vamos a definir qué es lo que hace la función calcular promedio. Voy a copiar el nombre, así no me equivoco tipeando.
Dijimos que esto iba a recibir un arreglo de tipo double, llamado calificaciones, y que además iba a recibir la cantidad de exámenes. Int cant exámenes. ¿Le puse así? Sí, cantidad de exámenes. Perfecto. Listo. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Profe, Lo la que función decía este. el compañero Sumar los de tres promedios y después sumar dividirlo por es 3 y así se muestra el Dividir por 2. exactamente promedio. Genial. ¿Cómo sumo las esos tres calificaciones. promedios? ¿Cómo sumo esas tres calificaciones? ¿Cómo voy Mm, tomando cada uno de los valores de estas calificaciones, de ese Y en alumnado? un for. Ya, ya, Claro, necesito un for para recorrerlo, Yo te hice una pregunta, el profe, cual recién en el sería... chat, porque la otra vez leí por ahí que Ujú. es más conveniente que en los bucles for y empiece en cero y no en cualquier otro número. ¿Es cierto eso? Y si es cierto, ¿por qué? Esa es mi pregunta. Depende de para qué lo vas a utilizar. Si vas a Ok. utilizarlo para recorrer arreglos, entonces sí, te conviene que empieces de cero porque siempre te va a interesar empezar a Mm. contemplar desde la primera posición de tu arreglo, desde la posición cero. Ahora, si vos estás utilizando tu bucle for para hacer alguna tarea repetitiva y te interesa que empiece en 5, puede empezar en 5 sin ningún tipo de problema. Claro, ¿Sí? algo que Depende no del caso. involucre arreglos, digamos. Ponele. Exactamente, Perfecto, exactamente. perfecto. Que empiece en cero cuando necesitas utilizar ese contador como un índice para acceder a algún arreglo. Bueno, ¿cuál sería la condición entonces acá? ¿Cuántas veces queremos repetir eh, este bucle, este recorrido? Mientras que hice, ¿qué? Sea que, la cantidad de exámenes. Serían Menor 3 en todo a caso. 3. claro, menor a 3 o, bueno, como sabemos Oh, que, claro, claro. claro, cantidad de exámenes. ¿Por qué? Porque nosotros más adelante le vamos a pasar cuál es esa cantidad de exámenes. Perfecto. Y más. ¿Y qué hacemos en el bucle for? ¿Qué deberíamos hacer? Y yo, y podríamos sumar, o sea, hacer una variable más que se llame suma e Sí, ir almacenando las calificaciones ahí y después agarramos suma y la dividimos por la cantidad de exámenes justamente que son 3. Y ahí te exactamente. daría el Vamos a promedio. tener, tal cual, vamos a tener una variable llamada suma, ¿sí? En donde vamos a ir guardando la sumatoria de cada una de las calificaciones. Entonces, por cada posición que vamos revisando de nuestras calificaciones, por cada posición, vamos a tomar el numerito y lo vamos a guardar, lo vamos a sumar a nuestra variable suma. Calificaciones en posición I. Entonces va a tomar ese valor que encuentra en la primera posición y lo va a almacenar en suma. ¿De qué otra forma podía yo escribir esto? Eso te iba a Bueno, decir. podría ser Más igual. suma más igual, tal cual. Ahí está. Y por último, una vez que ya terminé de recopilar cada una de las notas y sumarlas, ¿qué debería hacer? Ya tengo en suma la suma de esas tres calificaciones, de 8, 7 y Hay que 8. dividir. Un retorno Dividir. de... El tener que almacenarlo en una variable que sería la del promedio, digamos. No sé si la tenés, no sé si estaba. Hay que Podemos crearla, Ahí dividirla por está. 3 claro, y exactamente. ¿Es necesario esta variable llamada resultado o promedio de tipo entero o doble? ¿Es necesaria o yo podría directamente No, devolver? podría yo- también hacerlo directamente fuera del for con Claro. suma dividido doble cantidad de exámenes. O podrías, claro, claro, devolver suma dividido eso. Exactamente. podría devolver directamente ya esa operación. Es decir, lo que devuelva suma dividido 3. Entonces va a hacer esa operación y me la va a devolver. Genial. Ya tengo mi... em, Em, así como podría haber creado una variable llamada promedio, y en promedio guardar esa suma dividido 3 y después retornar esa variable promedio, ¿no? Me ahorro esta variable y directamente devuelve ese resultado. Genial. Tenemos nuestra em, función calcular promedio. Y fíjense, mi,
Función calcular promedio podría funcionar para cualquier tipo de arreglo, ¿sí? Para cualquier tipo de arreglo y cualquier tamaño. ¿Por qué? Porque está recibiendo el arreglo y desde fuera le indicamos el tamaño. Fíjense que hemos creado una porción de código que es general, que puede funcionar. Ah, perdón, acá no sería por 3, acá sería por la cantidad de exámenes. Ahora sí es muy general esta función. Podría funcionar para arreglos de 10 posiciones, de 100, ¿sí? Total, yo ya le estoy indicando cuál es el arreglito y cuál es la cantidad de exámenes. Fíjense. ¿Se entiende? Que esta función ahora es muy general y me funciona para cualquier tipo de arreglo. Claro, es como más universal. Tal cual. Yo este ejercicio lo hice o sea, sin implementar funciones y me quedó un choclas, pero bueno, llegué al Genial, resultado. genial. Pero es eso, es poder Claro, dividir la tarea en varias partes. sí, Y nos exactamente, queda me faltó mucho esa parte. más reutilizable, ¿no? Fíjense que ahora yo esta función la puedo utilizar para cualquier tipo de arreglo. Em, Cuando creen suma y suma las claves. Sí, creamos una variable suma, la cual va a almacenar la suma de las calificaciones ingresadas. Por ejemplo, si el usuario me ingresa 8, 5 y 6, ¿sí? Va a ir tomando ese 8, 5 y 6 y los va a ir guardando en suma, ¿sí? Los va a ir sumando. Toma el 8, lo guarda. En la siguiente vuelta toma el 6 y suma ese 6 al 8 que había anteriormente. Eso es lo que está haciendo esta operación. Luego toma el 5 y lo suma a ese resultado de 8 y 6 que había dado anteriormente y lo suma también. Finalmente, toma ese resultado, esa variable suma, que es donde está la suma de las tres notas, y la divide por la cantidad de exámenes que había. Bueno, ya tenemos la función. Podemos minimizarla también, incluso, así nos queda más bonito. Calcular promedio se llamaba. ¿Y dónde utilizamos esta función? ¿Dónde la podríamos utilizar? ¿Dónde lo utilizamos? ¿Antes del primer for? ¿Después del primer for? ¿Al final? ¿Cuándo nos Al, interesaría a al nosotros final, calcular el profe. promedio? Claro, al final. Sí, al Genial. final, después de mostrar las calificaciones, mostrar el promedio. Porque al Claro, fin y al cabo, el promedio para existir necesita las calificaciones, así que podría ir último tal tranquilamente. cual, exactamente. Así que acá al final podemos llamar a calcular promedio y dijimos que este calcular promedio necesitaba de dos cosas para funcionar. ¿Cuáles eran? Bueno, era un arreglo de calificaciones. Nosotros justamente tenemos un arreglo de calificaciones llamado calificaciones. Fíjense que a la hora de pasarlo, pongo los corchetitos indicando que es un arreglo lo que estoy pasando, y necesitaba la cantidad de exámenes. ¿Dónde tengo yo la cantidad de exámenes? Bueno, en esta variable constante llamada cantidad de exámenes. Genial. Ahora, ¿qué pasaba con este calculador promedio? Si yo lo ejecuto así, no va a mostrar nada por pantalla, porque la función no hace nada del estilo de mostrar por pantalla, sino que me devuelve un valor de tipo double, un decimal. ¿Qué puedo hacer yo con ese decimal? Bueno, puedo, como vimos anteriormente, imprimirlo directamente o podría almacenarlo en una variable llamada promedio, por ejemplo, promedio, para luego mostrarla por pantalla. Pero bueno, para ahorrarnos de esta variable, vamos a directamente llamar al cout y que imprima lo que devuelva a calcular promedio. Vamos a agregar un inline, Igual le podrías agregar ahí el un promedio mensaje, es, o sea, un cosita ahí, mensajito, tal cual, para que sea mejor. un poquito más entendible al Promedio, usuario. dos puntos, exactamente. Un texto para que quede lindo, tal cual. Vamos a ejecutar y veamos qué pasa acá. Calificaciones, double, ¿de qué tipo es? Lo escribí bien. Double, calificaciones, los corchetes. Ah, si me Como que te equivoqué. pide algo ahí, ¿no? Al idioma del Double. corchete, no sé. Eh, a ver si era sin... Ahí está, a ver. ¿Qué me tira? Me tiró otro error ahora. Vamos a ir analizando qué errores me tira. Calcular promedio, double, cantidad de exámenes, Dice que no está declarada cantidad... en el scope, no sé por qué. Lo escribí mal. Sí, estaba mal escrito. Fíjense, había escrito exámenes. Por eso lo mejor Ah, es copiar y pegar directamente el nombre de la variable. Ahora sí, el otro error que había cometido es que a la hora de llamar
a la función calcular promedio y pasarle el listadito de calificaciones, no es necesario poner los corchetes. Directamente le digo, toma, este es el arreglo que vas a utilizar. Total, él ya sabe que esta variable llamada calificaciones es un arreglo de tipo doble. ¿Por qué? Porque se lo especifica en el prototipo. ¿Ves? Acá ya le dije, mira, vas a recibir un arreglo, ¿sí? Con los corchetitos de tipo doble. Sí, una letra te puede volver loco, así que lo mejor es cuando van a tipear, copiar y pegar directamente el nombre de las variables. Ejecutemos y veamos qué sucede. Ingrese una calificación. Vamos a ingresar 8, 7, 9. ¿Y qué pasó? Me dio cualquier promedio. Veamos, tenemos 8, 7, 9. En el cálculo me está devolviendo cualquier cosa. Vamos a echarle un ojo a ver qué pasa. Suma. ¿No que Mira, en este inicializamos caso, suma? ¿Puede ser por eso? muy posiblemente sea por eso. Tenés que poner suma igual a 0 porque si no te suma cualquier cosa. El valor basura que tenía anteriormente. Entonces, ahora sí, si ingresamos 9, 8 y 7. Ahora sí, fíjense que el promedio quedó en 8. ¿Vieron lo importante que es inicializar las variables? Hasta yo me olvido a veces de hacerlo. Al no darle un valor inicial, estuve operando con esa variable y estuve utilizando un valor basura que tenía. ¿Y vieron el valor feo que me había mostrado? Fíjense, vamos de vuelta. Profe, pero se puede hacer mucho más simple, ¿o no? Sin Te usar cae tantas funciones. ¿Cómo, perdón? Que se puede hacer mucho más simple, ¿no? Sin usar tantas funciones. ¿Qué cosa? ¿El cálculo del promedio? Claro. Sí, yo podría hacer el cálculo del promedio acá mismo, justo en el momento de pedir las calificaciones, pero la idea de las funciones es derivar las tareas en otras porciones de código para ya el momento en el que diga, bueno, em, dejan de ser 3 exámenes y ahora empiezan a ser 10 exámenes. Debería irme a los bucles for en los que estuve sacando promedio y cambiar ese datito. Y en este caso, fíjense que al utilizar una función, en ningún lado le especifiqué cuál era la cantidad de datos que tenía mi arreglo, ni la cantidad de exámenes que había. Me queda algo mucho más general y reutilizable. Esa es la idea de las funciones. Pero sí, yo podría tranquilamente calcular los promedios acá todo en el main. Veamos dónde estaba. ¿Hice el cambio? Sí, aquí está. Suma. No sé, si quieren les copio y les paso esto. Ay, no me deja porque se pasa con las cantidades de líneas. Ahora voy a borrar un par de comentarios. A ver si me lo deja pasar. Borrar un par de Cópilo en el líneas. foro, profe. Sí, lo voy a pasar por el foro mejor. Profe, una pregunta. ¿Sí, Marcelo? Sí, en el caso este, cuando lo ejecutamos nos pide 3 calificaciones. Si yo quisiera que fueran Sí. más, arriba donde determino la función que dice constante cantidad de examen igual a 3, ¿qué le pondría? ¿Mayor que 0 como para que me permita meter varias? Claro, fíjense que en el único lugar en donde nosotros especificamos el número, la cantidad de exámenes, es acá al principio, donde están las variables, la definición de variables. Acá tenemos una constante de tipo entero. Pero no tendría que ser constante. Si Tres. vos le querés especificar un número distinto, no tendría que ser constante, porque si no, no lo puedes modificar. Ojo Profe. que las constantes no van a cambiar en ningún momento a la hora de ejecutarse el programa. En ejecución, la constante jamás va a cambiar, ¿sí? En cambio, si es variable, yo sí la puedo cambiar durante el programa. Es decir, si yo acá defino que la cantidad de exámenes es 4, y luego de pedirle los exámenes, yo digo cantidad de exámenes igual a 3, ojo que ahí sí cambia. Si yo no quiero que pase eso, porque ¿qué pasa si yo hago eso? Si cambio la cantidad de exámenes a mitad de camino, bueno, fíjense que más adelante, cuando intente calcular el promedio, fíjense que ahora la cantidad de exámenes va a ser 3, ya no va a ser 4, porque lo cambié. Entonces el promedio va a ser otro. Ahora, como ese dato es algo que yo no quiero que cambie durante la ejecución de mi programa, ¿sí? Es un dato importante que siempre se va a mantener, directamente Pero lo no, defino como profe, un dato constante. Profe. no hay forma de que el usuario ingrese la cantidad de exámenes del cual quiere calcular.
Sí, podemos hacer eso también. Podemos pedirle al usuario con un sign. Primero imprimirle un mensaje que diga ingrese la cantidad de exámenes y ese numerito que me lo guarde en mi variable cantidad de exámenes. Profe, Sí, Jonathan, me salta error en la parte de la suma calificaciones, la última parte. ¿le agregaste Ahí. la inicialización? No, acá abajo, abajo en el for. Ahí en la suma más igual, calificaciones, ahí me salta un error. Fíjate de los nombres de las variables, que sea el mismo que el que pusiste acá arriba y el mismo que declaraste en el prototipo. Ok, gracias. De todas formas, ahí te paso nuevamente esa función si querés. Ahí la pasé. Eh, bueno, vamos entonces con ya hicimos una de las cositas que queríamos implementar, que fue el cálculo del promedio. Ya creamos una función, perdón, ya creamos una función, acá esta función calcular promedio, que se encarga de eso, recibir el arreglito y la cantidad de exámenes para calcular un promedio. Ahora, otro caso de uso para funciones, bueno, cuando nosotros vemos código repetido, ¿sí? Fíjense, en este ejemplito, en este ejemplito, ¿qué tenemos? Tenemos una función, la de validar y pedir calificación. Fíjense que se encargaba de pedir un numerito al usuario, una nota, y validar que esté entre 0 y 10. Caso contrario, volvía a pedir al usuario una nota. Y fíjense, ¿qué código ven repetido en esta función? ¿Qué porción de código estaría repetida en esa función? ¿Puedes La repetir todo de nuevo, condición del profe? if y la condición del while. Ok. Exactamente, esa condición es la misma para ambos casos. Bueno, como es una condición que se puede evaluar como verdadero y falso, yo podría crear una función que se encargue de evaluar esta condición y devolver verdadero y falso. ¿Cómo lo haría? Bueno, vamos al principio y fíjense, ¿qué es lo que evalúa la condición? Evalúa si está fuera de rango. Si está fuera de rango, me devuelve verdadero. Si está dentro del rango, me devuelve falso. ¿Sí? Fíjense. Entonces vamos a hacer eso mismo. Podemos crear una función que devuelva un dato de tipo booleano, verdadero o falso. Se va a llamar fuera de rango, o bueno, está fuera de rango. Podría recibir algo, en este caso no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque no necesita de ningún dato externo para funcionar. Y lo único que va a hacer es, no, perdón, sí necesita un dato externo. El dato externo que necesita es la calificación. Va a necesitar de la calificación. Así que vamos Pero a decirle, calificación, así como calificación solo, está sí, solamente declarado dentro de una función, así que ¿cómo harías ahí? ¿Entendés? ¿Está claro, declarado vamos a hacer, eso se puede o qué onda? ¿O lo tenés que vamos declarar a en hacer el lo programa siguiente. primero? Fíjate, Claro. vamos a decirle que mi función booleana está fuera de rango, va a recibir un valor de tipo doble. Se puede llamar calificación o nota. Vamos a ponerle nota para que no haya tanta ambigüedad con los nombres de las variables. Y vamos a crear esa función. Vamos a implementarla. Entonces es una función llamada, vamos a copiar y pegar, Bueno, dentro de la fuera de función vas rango. a llamar a la función de calificación. Te queda igual. Van a ver lo que voy a hacer. Claro, bueno, básicamente sí, lo que voy a hacer es eso, es cambiar, que la función se encargue de esta, ¿cómo se dice? De realizar esta expresión lógica, ¿sí? De ver el resultado de esta expresión lógica. Nosotros podemos tener eso para evitarnos el tener que, cuando tenemos varias así condiciones repetidas y queremos evitarlo, tener que escribirlo muchas veces, le dedicamos simplemente una función para que lo haga y luego llamamos a la función. Es mucho más rápido escribir está fuera de rango, paréntesis, que tener que escribir calificación menor que 0 o calificación mayor a 10. En este ejemplo es un poco tonto. ¿Por qué? Porque simplemente es una operación Claro, lógica y está dos sencilla de veces dos nomás. datos. Pero bueno, si Claro, y está tuviese dos seis, veces.
Exactamente, suelen haber programas cuando se empiezan a extender un poquito más en el que tenemos condiciones lógicas mucho más grandes y que se suelen repetir bastante a la hora de hacer validaciones. Entonces, es en esos casos en los que nosotros podemos crear estas funciones chiquitas para no tener que repetir tanto esas, esas condiciones, ¿no? Son básicamente ayudas que nos vamos dando a nosotros mismos para ahorrarnos y ser más eficientes. Entonces, está fuera de rango, dijimos que iba a recibir una calificación, y por dentro va a retornar Notas, creo que era el nombre. notas, es verdad, notas. Muchas gracias, Patricio. Claro, nota. Va a recibir una nota y ¿qué va a devolver? Va a devolver la expresión lógica que devuelva esta condición. Entonces, fíjense, cuando se ejecute esta función, va a pedir una nota, vamos a cambiar acá porque ya no es calificación, sino que ahora es nota, va a devolver la expresión que me devuelve esta condición. ¿Y qué va a devolver? Bueno, si nota está menor a 0 o nota está mayor a 10, me va a devolver verdadero. Es decir, me va a devolver la función está fuera de rango, me va a devolver verdadero. Podemos meter en una función, ¿cómo está fuera de rango dentro de una función? Pero, ¿vale? Claro, miren, y ahora, una vez que ya tenemos la implementación de esta función, que está fuera de rango, ahora lo que puedo hacer es volverme a mi función anterior, ¿sí? Que es donde yo utilizaba estas condiciones, y reemplazarlas por mi función está fuera de rango. Entonces, ¿qué va a hacer esta función fuera de rango? Va a recibir la calificación, va a recibir la nota, y por dentro va a evaluar la condición. Me va a devolver verdadero si está fuera de rango. Entonces, en el caso de que sea verdadero, fíjense que va a entrar al if y me va a decir error, la calificación debe estar. Y también la voy a usar en el while, porque el while se repite siempre y cuando esté fuera de rango. Bueno, vamos a llamar a nuestra función de fuera de rango y vamos a pasarle la calificación ingresada por el usuario. Y Pero la fíjense que función, así, ¿sí? la función está especificada, o sea, está el prototipo arriba o no, porque no lo vi. Exactamente, sí, sí, porque si no, como le escribí abajo de esta primera función, cuando llega acá, me va a decir ahí, no la conozco. Por eso es muy importante que agreguemos siempre el prototipo. Y fíjense que ahora mi función pedir y validar calificación hace uso a su vez de otra función llamada está fuera de rango. ¿Para qué? Bueno, para este caso evitarse el tener que escribir una condición dos veces seguidas. ¿Sí? Como les dije recién, este ejemplito es muy sencillo, es tonto, pero cuando nuestro código se hace mucho más extenso y tiene muchas más condiciones, y así, bueno, ahí sí nos sirve mucho esto de derivar ciertas condiciones a funciones. Y fíjense cómo nuestra función devuelve un valor de tipo booleano. Fíjense que en el return directamente puse la condición que quiero que se evalúe. Y así como puse esta condición, puedo utilizar el ICE, cualquier tipo de condición puedo poner acá. ¿Se entendió esta implementación de la función fuera de rango? Profe, una pregunta, ¿por qué puso el bool ahí entre medio del doble y el de abajo, y no al final? El bool, perdón, ¿dónde? ¿Por qué puso el Claro, ahí le bool? puso el bool entre medio de las dos funciones que hizo hace ratito y lo puso en el medio y no al final. ¿A cuál? No, no Esa estaría bien. misma función que del bool, que hizo todo ahí de fuera Sí, de rango, toda esa función, ¿no? sí. Mi pregunta sería, ¿por qué la puso en el medio y en vez y no ponerla al final de la última? Claro, ¿por qué la puse acá, decís? No, 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 no. A ver si puedo escribir esta No, función. está al final, Johnny. Pasa que la llave que está abajo es la de la función, no es la de arriba. No, claro, o sea, pero en vez de decir el bool que está ahí entre medio de las dos funciones que achicó acá, la de abajo de la que colocó promedio, ¿por qué no lo puso al final de todas esas funciones? Ah, podría Eso. ponerlo abajo. Podría ponerlo acá abajo. El orden en el que yo defina las funciones, siempre y cuando tenga los prototipos arriba, ¿sí? Esto es importante. Si yo escribo los prototipos arriba, listo, me olvido de todo. Si yo tengo los prototipos, el orden en el que yo vaya implementando mis funciones es indiferente, ¿sí? Yo podría definir primero la función de está fuera de rango y después definir las otras funciones. Básicamente estas implementaciones, estas definiciones de funciones las van escribiendo
en base a ustedes las van creando o en base al orden que ustedes le ven apropiado. Yo lo puse acá simplemente para tener, como estas dos funciones están relacionadas, me gusta tenerlas una cerca de la otra para poder leerlas fácilmente. Fíjense, cuando yo estoy leyendo la función pedir y validar calificación, y cuando yo estoy leyendo esta línea, digo, bueno, mira, la función, acá utiliza la función está fuera de rango. ¿Y dónde está la función fuera de rango? Mira, la escribí justo abajo. Es mucho más sencillo como programador leerla si está cerquita, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo lo hubiese tenido abajo? Bueno, hubiese tenido que scrollear un poco más, ¿sí? Bajar un poquito más la pantalla. Ese orden se lo dan ustedes, es indiferente, no afecta a la ejecución del programa. Claro, se hace una sopa si yo tengo funciones no relacionadas así intercaladas. Lo mejor es ir agrupándolas, escribiéndolas juntitas si es que tienen algún tipo de relación entre sí. ¿Se Incluso puede está bueno. ejecutar a ver qué da? Sí, por supuesto. Tengo Incluso una fíjense pregunta, que le profe. pueden. Sí, Marcelo. No, azul. Azul, sí, perdón. En este caso, en la función del double, arrojaría verdadero o falso de lo que nos dé el if, ¿no? La No, función del bool, no del double. claro, sí, la del bool. Sí, devolvería verdadero o falso en base a esta condición. Va a evaluar esta condición y va a devolver verdadero y falso. Yo sé que si devuelve verdadero, ¿por qué devuelve verdadero? Porque está fuera de rango. ¿Sí? Devuelve verdadero cuando el número ingresado por el usuario es menor a 0 o mayor a 10. Y yo tengo una pregunta en cuanto a eso. ¿No tendría que ser menor o igual a 10? Porque si pone 10, ¿qué pasa? Tipo, Sí, ¿no te lo cuenta o tal sí? cual. Ok, Exactamente, ok. debería ser mayor o igual a 10 para contemplar el 10. Eso, mayor. Bueno, y fíjense eso, que cambio directamente ese valor acá en la función y listo, me olvido. Antes tendría que haberlo cambiado 2 veces, si es que yo tenía la condición como lo tenía anteriormente, sin usar funciones. Si yo lo hubiese tenido así y cometí ese error de no agregar el igual, fíjense que podría haber pasado que se me olvide y no lo modifico acá, en el while. Bueno, al tener funciones nos da esa seguridad también, de solo tener que cambiarlo en un solo lugar. Eso es cierto, es muy práctico eso. Em, bueno, hay otra cosa que estaba mencionando, y es que, fíjense, está bueno escribir un comentario sobre la función, ¿sí? Esto nos ayuda como programadores. Es como un encabezado que le escribimos diciendo cuál es la tarea de la función, ¿sí? Imagínense que yo lo tengo minimizado. Bueno, reviso qué dice el encabezado. Primero que nada, hay que ser representativos con el título de la función. Pero bueno, nunca está de más escribirle un encabezado, una pequeña instrucción. ¿Y qué es lo que dice? Pide al usuario una calificación y varía si se encuentra dentro del rango. Perfecto. Lo mismo podría hacer con el bool, porque dice está fuera de rango. Bueno, yo podría escribir devuelve verdadero si la nota ingresada por el usuario es menor a 0 o mayor a 10. ¿Sí? Yo podría ir escribiendo esos encabezados para ayudarme a mí, para cuando vuelva a leer el código más adelante, a entender mejor mi código. Así que estaría bueno que eso también lo implementen. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda a este código? Ya mismo se los Perdón, paso. ¿podría Sí, mostrar donde pusiste menor o igual a 10? Mayor sí. o igual a 10? ¿Por qué pusiste el igual que no lo veo en la pantalla? Claro, es mayor a 10. Acá está bien como Si le estaba pones anteriormente. igual, claro, Claro, tal cual, tal sí, cual. porque si no, no podría ponerle nunca 10. Exactamente, exactamente. Acá estamos validando si está fuera de rango. Si se encuentra fuera del rango, significa que la nota ingresada es mayor a 10. Está perfecto. Si yo le pongo el igual, va a tomar como que el 10 es fuera de rango. Así que sí, es verdad. Muchas gracias ahí, Cámara. Bueno, ahí les paso esto lo paso por el foro. Así le echan un ojo al código. Lo mejor que podrían hacer es intentar hacer este ejercicio solos. Es decir, fíjense que la premisa es muy sencilla. ¿Cuál fue la premisa? Fue
rellenar un arreglito de 3 posiciones con notas de alumnos y sacar un promedio. Entonces, a partir de ahí fuimos desglosando ese gran problema en pequeñas tareitas para que nos quede el código mucho más sencillo, ¿sí? Fíjense que terminamos con 3 funciones, una para validar el número ingresado por el usuario, uno para calcular el promedio y una función auxiliar que me sirve para no repetir tanto código. Así que podrían hacer eso mismo, partir de una premisa súper sencilla, rellenar un arreglo con datos y calcular la suma de todas esas notas, por ejemplo. Y así van viendo en qué parte podríamos ir aplicando funciones. Ahí copio este código y se los voy a subir. Bueno, dejo de compartir, ya son 1:30, estaría bueno que empecemos ahora con el examen, la autoevaluación. No necesariamente tienen que hacerlo ahora, si quieren tomarse un cafecito, volver a repasar Perdón, Pablo, ¿sí?